El gusto siempre de poderles saludar, amigas y amigos. Soy Keta Llerena, en visita de médicos por Ecoamazónico, compartiendo con ustedes temas de interés. El día de hoy, como siempre, la visita y la participación de los profesionales del Hospital General Puyo, pues agradecidos nosotros para esta orientación, recibir y poder transmitir a ustedes. Hoy un tema, como todos los jueves interesantes, vamos a hablar acerca de las enfermedades o las dificultades que viene trayendo esta enfermedad llamada diabetes en los pacientes en el tema de sus ojitos. Así que para ello, no solamente entendemos que la diabetes afecta a los riñones o a lo mejor a la sangre, sino también a sus ojos. Si en casa hay una persona que tiene esta enfermedad o de pronto usted mismo, pues quédese porque vamos a hablar con la doctora Chadia Álvarez. Ella es oftalmóloga del Hospital General Puyo, a quien le damos la bienvenida para conversar sobre este tema. Buenos días, mi querida doctora, ¿cómo está? Muy bien, Keta, muy buenos días para usted, para todo su equipo de trabajo y para toda la población de Pastaza, que es seguidora de Ecoamazónico. Como bien menciona usted, este es un tema muy importante, es la relación que tiene o la repercusión que tiene una enfermedad crónica metabólica en la salud visual. Como todos sabemos, la diabetes mellitus es un proceso que cursa con valores elevados de glucosa en sangre, y cuando son mantenidos en el tiempo afectan diferentes órganos, como es el riñón, el cerebro, el corazón, vasos sanguíneos, y por supuesto los ojos pues también se ven afectados por esta enfermedad. Y una parte importante en la vida, bueno, todo nuestro cuerpo es muy importante, creo que es todo, desde el cabello hasta la punta de los pies. Pero si nos detenemos a pensar en nuestra vista, a veces nosotros la dejamos pasar un ratito y no le ponemos la atención que se merece. Pero en este caso, mi querida doctora, ¿cómo afecta la diabetes a los ojos y cuáles son las manifestaciones más comunes que debemos tomar en cuenta? Claro. Lo principal que ocasiona es una dificultad visual, ¿sí? El paciente se queja de una pérdida de la visión que es progresiva y que en sus inicios es leve. El paciente refiere que ve de una forma borrosa, pero esta puede ir afectándose, puede ir progresando y haciéndose más profunda hasta llegar incluso a la ceguera total. En ocasiones también aquejan de una visión doble, que es la llamada diplopia, o ven cuerpos flotantes en su campo visual, las llamadas moscas volantes, que científicamente se llaman miodesoxia, e incluso pueden llegar a tener zonas de visión vacía en su campo visual. ¿A qué se refiere las zonas de visión vacía? Por ejemplo, es cuando vemos una mancha fija oscura en nuestro campo visual, es porque está afectada determinada zona y no se percibe en esta determinada, o digamos, proyección de un objeto, y es lo que ocasiona una pérdida visual ya localizada. Sí. Estaríamos hablando quizás, he escuchado yo que dicen que hay un puntito negro que pueden mirar mientras que están mirando, o cierran los ojos y ven un puntito negro. Algo así es como... Esas son las miodesoxias o moscas flotantes, ¿sí? Esas, en cambio, son puntos negros movibles que a veces los pacientes describen como gusanitos, como moscos, que cuando movemos nuestro ojo pues van pasando. Exactamente, sí. Ok, si tienes alguna pregunta, quieres conversar con la doctora, este es el momento para que puedas dejar en los comentarios y saber qué hacer en esta determinada tema, ¿no?, que estamos hablando. ¿Es posible, mi querida doctora, que una persona diabética no sienta molestias, pero esté perdiendo la vista poco a poco? ¿Y cómo saber si es que esto está sucediendo? Claro, porque como mencioné al inicio, comienza paulatinamente la pérdida visual y depende del estadio y de la afectación que tenga. Por ejemplo, en el caso de la retinopatía diabética, cuando las lesiones son pequeñas, están en la zona periférica de la retina, el paciente puede no darse cuenta de que está perdiendo poco a poco la visión y por tanto no va a tener manifestación. En este caso es indolora, entonces las manifestaciones van progresando y se van produciendo un acúmulo de lesiones que llevan a la pérdida visual progresiva. La retinopatía diabética es precisamente el nombre exacto que se le da a la pérdida de la vista en pacientes con diabetes. En pacientes con diabetes pueden haber diferentes afecciones oculares. Una de ellas es la retinopatía diabética. Es la más temible, pero es prevenible.
Pero pueden haber otras manifestaciones oculares ocasionadas por la diabetes, como por ejemplo la catarata diabética, que es una pérdida de la transparencia del cristalino ocasionada precisamente por la diabetes y que ocurre a edades más tempranas. El típico paciente diabético de 50 años de edad con catarata, por ejemplo, ¿no? Existen otras manifestaciones oculares que ocasionan la diabetes, como es el glaucoma neovascular, que es un aumento de la presión ocular muy elevado, que se ocasiona por una proliferación de los vasos sanguíneos en el ángulo iridocorneal y puede llegar a una ceguera irreversible, que en este caso sí sería un ojo ciego doloroso. Hay otras manifestaciones oculares como cuando se afectan los pares craneales, por ejemplo, por la diabetes, donde el paciente va a presentar una ptosis palpebral o una caída del párpado, una visión doble, como mencionaba al inicio, que es la llamada diplopia. Hay alteración en la función pupilar, hay estrabismo, pero esta es autolimitada. Esta generalmente puede resolver en cuestión de semanas o meses. Pueden haber también trastornos refractivos inducidos por los índices de hiperglucemia, puede haber un ojo seco, o sea, no solamente es la retinopatía diabética, claro que es la más temida, la más común. La más, sí, pero existen otras manifestaciones también. ¿En qué momento una paciente con diabetes debe hacerse un examen para determinar cómo va las afectaciones, en este caso, que ya ha sido detectada? Existen pacientes con diabetes tipo 1 y pacientes con diabetes tipo 2. Los pacientes con diabetes tipo 1 deben hacerse un examen a los 5 años de haberse diagnosticado de diabetes, mientras que los pacientes con diabetes tipo 2 deben de hacerse un examen al momento del diagnóstico. Ya el seguimiento va en dependencia de si tienen o no tienen una retinopatía diabética o alguna patología ocular. En el caso de la retinopatía diabética, con un examen una vez al año es suficiente, a no ser, por ejemplo, que ya exista la patología como tal, la enfermedad, la retinopatía diabética, por ejemplo, digamos la proliferativa, allí vemos cada 3 meses, cada 6, en dependencia de los hallazgos que vayamos teniendo en cada examen. ¿Qué tipo de exámenes se realizan? Bueno, en la consulta de oftalmología se hace un examen completo, iniciando con la agudeza visual del paciente, sin corrección, con corrección. Hacemos un examen en lámpara de hendidura para examinar todo el segmento anterior del ojo, buscando desde las primeras manifestaciones que mencionábamos. Y hacemos una toma de la tensión ocular y un examen de fondo de ojo para ver si existe algún tipo de retinopatía. Eso como examen físico oftalmológico. Ya luego, en dependencia de los hallazgos en el paciente, podemos determinar la indicación de algunos exámenes especializados, como por ejemplo el OCT, que es la tomografía de coherencia óptica, el angio-OCT, la retinografía, según lo que vaya requiriendo cada paciente. ¿Cómo podemos prevenir esto a temprano? Estamos hablando específicamente en las personas que tienen una enfermedad crónica como es la diabetes, pero hemos entendido, mi querida doctora, que esta enfermedad ya no solamente está en los adultos, ahora se tiene estadísticas que hay en niños, que hay en jóvenes, pero ¿cómo llegar a ellos para que cuiden, aparte de que ya tienen una enfermedad crónica, su vista? Es importante que los pacientes concienticen el impacto visual que tiene la enfermedad y que un buen control de la diabetes hace que retarde la aparición de estas complicaciones oculares. Mantener la glucosa, la hemoglobina glicosilada por debajo del 7% es fundamental. Educar a la población en cómo manejar su enfermedad, en asistir a los controles, la prevención, el tratamiento oportuno hacen que disminuyan estas complicaciones. Es la doctora Chadia Álvarez, ella es oftalmóloga del Hospital General Puyo, nos acompaña en este momento. Estamos abordando el tema de las afectaciones oculares en las personas que tienen diabetes, y para que usted tenga una mayor guía y también orientación, recuerde siempre visitar el Hospital General Puyo, y a eso vamos, mi querida doctora, que una persona con diabetes y necesita tener una visita o un diagnóstico o una atención de un oftalmólogo, esto no lo puede hacer directamente, por ejemplo, en su centro de salud. Pero ¿cuál sería la guía para que pueda tomar la cita con un especialista, en este caso como la suya?
Claro, sí. Como todos conocemos y usted bien menciona, el segundo nivel de atención es el que tiene la consulta especializada de oftalmología. Existen dos vías por las cuales el paciente puede acceder a una cita médica. Una es con referencia de su centro de salud, la cual va a emitir su médico tratante, en este caso el médico familiar, y otra es a través de interconsultas generadas por los especialistas del propio hospital que conforman el grupo de enfermedades crónicas, o sea, de atención a pacientes con enfermedades crónicas. Puede ser, por ejemplo, una derivación del especialista de nefrología o de endocrinología, del médico internista o de la propia clínica de diabetes que tiene el Hospital General del Puyo. Ahora, mi querida doctora, ya teniendo esta orientación de qué hacer, cuéntanos un poco qué factores pueden ser como los que impulsan o los que atacan este avance en esta enfermedad, claro, en nuestra vista. Los factores de riesgo fundamentales son, en primer lugar, bueno, el antecedente patológico personal o familiar de diabetes o de intolerancia a los carbohidratos. Existen asociados otros como, por ejemplo, la hipertensión arterial, la dislipidemia, la obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo, el embarazo, la anemia, enfermedades nefrológicas, por ejemplo, hacen que se acelere el desarrollo de la enfermedad relacionada con la diabetes, fundamentalmente la retinopatía diabética. El control del azúcar, mi querida doctora, en la sangre, ¿puede frenar un poquito el deterioro visual o qué se puede hacer? Ciertamente, la única forma de detener el desarrollo de la enfermedad es controlando la glucosa, manteniendo siempre los niveles óptimos de glucosa. Ok, es importante entonces tomar este control. En el Hospital General Puyo ustedes tienen esta atención integral, ¿no?, con la persona diabética. Sí. Es un círculo donde no solamente le atiende el especialista, en este caso especiales en el tema de diabetes, sino más bien es algo integrado donde que pasa al oftalmólogo, de pronto a la nutricionista, pero es un sistema integrado. Es un sistema integrado, existe un club de diabéticos también conformado por pacientes, existe una sala de educación para la diabetes, y como bien usted menciona, pues el equipo tiene nutricionistas, psicólogo y las otras especialidades que también ya mencionamos. Entre ellas pasan por su especialidad en el control para ver cómo va su vista. Correcto, es correcto. Bueno, casi llegando a la parte final, amigas y amigos, hablemos un poquito de las recomendaciones. Esto es prevenible, se puede parar un poco, detener, como lo había mencionado. ¿Qué podemos recomendar a las personas que ya tienen una enfermedad crónica como la diabetes y que han dejado por alto no hacerse atender y ahora dicen, bueno, estoy perdiendo la vista, ¿qué hago? Claro. Reitero que la retinopatía diabética es la más temida de las complicaciones, pero es prevenible. Importante saber de que manteniendo la glucosa dentro de parámetros normales se va a retardar las complicaciones. Una vez establecida la retinopatía diabética no es reversible. No hay cómo revertir el daño. Cuando ya está establecido, exacto. Pero sí tenemos cómo controlarlo y evitar una rápida progresión, y precisamente es tratando la diabetes, controlando los niveles de glucosa, acudiendo a los controles, atendiendo a todas las recomendaciones del médico tratante, del internista, de los educadores en este campo, ¿sí? Y tratando y no olvidar de las comorbilidades como tal, de la hipertensión arterial, de las dislipidemias, que son factores que también tenemos que tener controlados para evitar la progresión de la enfermedad. Interesante la participación de la doctora oftalmóloga del Hospital General Puyo, la doctora Álvarez, a quien nosotros le agradecemos infinitamente por habernos dado su tiempo, mi querida doctora, y poder orientarnos. Recuerde siempre que la salud es algo muy valioso que tenemos, que podemos tener dinero, podemos tener posesión, podemos tener todo, pero si no tenemos una buena salud, ¿de qué nos sirve, mi querida doctora? Su mensaje al final. Claro, les agradezco mucho esta oportunidad de este contacto y de que lleguen estas recomendaciones a la población, porque calidad visual es calidad de vida. Entonces, en manos de todos está poder salvar esta parte tan importante que es la visión. Ok, muchas gracias y estaremos en una próxima visita de médicos acá en Ecoamazónico. Gracias.